Hola, bienvenido a tu podcast Ayurveda Autosanación. Muchas gracias por estar siempre presente e interesado. Este día voy a hablar de otra constitución. Nosotros sabemos que existen tres constituciones básicas. Si has seguido estos podcasts, sabes que, bueno, a través de elementos, que son los 5 elementos básicos, agua, fuego, tierra, aire, éter, todos estos elementos se combinan en nosotros y van a dar como resultado constituciones. Una constitución es de Vata, otra constitución es de Pitta y otra constitución es de Kapha. Nosotros cuando hablamos de Ayurveda hablamos y dentro del podcast hemos hablado de estas tres constituciones básicas, pero recordemos que en total hay 7 combinaciones. Quiere decir que puede haber una combinación Vata-Pitta, puede haber una combinación Pitta-Kapha, puede haber una combinación Vata-Kapha y puede haber una combinación tridóxica. La combinación tridóxica quiere decir que tenemos por igual las tres constituciones y que tenemos todos los elementos combinados de forma igual. Hay mucha confusión y se habla poco de la alimentación, del estilo de vida y las características tridoshas, porque es muy difícil que esto se pueda presentar. Normalmente, así como en el día podemos darnos cuenta que hay horas donde hace más frío y horas donde hace más calor y donde puede de repente llover, de igual manera pasa en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene cambios constantemente, pero normalmente siempre hay una característica que predomina en nosotros y esa es la que prevalece como si fuera una montaña y esa es la punta de la montaña. Y aunque la base de la montaña podría tener generalidades de los 3 elementos, la punta es lo que asoma y digamos es la parte a trabajar. Es la parte en la que yo me tengo que observar y tengo que mantener en equilibrio. El tridosha es muy difícil, es de poder encontrar, sin embargo, también es una parte a la que todos sin quererlo, o algunos queriéndolo, llegamos. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando nosotros nacemos podemos tener un prakruti, que dijimos que es la constitución de nacimiento, y esa constitución de nacimiento puede ser alta en Vata, por ejemplo, que es una persona con mucho movimiento, con mucha hiperactividad, mucha actividad mental, mucho movimiento de manos. Y esta persona se da cuenta, conoce a Ayurveda y empieza a meditar más, a relajarse más, a aplicarse aceites, a llevar una alimentación con más calor, etcétera. Un estilo de vida que calme ese Vata y ese Vata en aumento empieza a apaciguarse. Por consiguiente, al bajar aire y éter, algunas de los otros elementos empiezan a aumentar en su cuerpo. Y es posible que en algún momento haya un equilibrio. Si la persona trabaja constantemente, aunque su tendencia siempre será de aire, pero si cuida muy bien su alimentación y si cuida muy bien su estilo de vida y trabaja diariamente en evitar esta perturbación de Vata, entonces esta persona va a verse mucho más equilibrada. Va a gozar de las cualidades de su constitución y no va a tener, digamos, las situaciones que trabajar en su constitución. Pero por otro lado, otros elementos van a aumentar. Y puede ser que sin notarlo tenga casi características tridóxicas. Si es muy atento y al otro día o después de un tiempo su constitución empieza a equilibrarse y de repente empieza a aumentar Pitta, aunque ya no era su constitución de nacimiento, pero ese Pitta también lo equilibra y también busca que Kapha esté en equilibrio, sin darse cuenta es una persona tridóxica. Y en su perfección, en su anhelo de querer tener una salud estable, una mente estable y un desarrollo estable en su vida, tiene más o menos un equilibrio en sus constituciones. Y entonces esa persona se dice tridóxica y eso podríamos nosotros confundirlo. ¿A qué quiero llegar con esto? A que hay muy pocas constituciones tridóxicas, porque es muy difícil. Normalmente cuando una persona nace, tiene un punto, como un pico de una montaña. Cuando una persona se combina con otra en un acto sexual para concebir a un bebé,
Normalmente uno de los dos o los dos tienen un pico en ese momento, en pensamiento, en acciones. Y ese pico, que podría ser intensidad, que podría ser tristeza, que podría ser miedo, que podría ser apego, eso determina su constitución de nacimiento y determina las características con las que van a ser su prakruti. Entonces eso hace que la constitución tridóxica sea muy difícil de prakruti. Se requiere realmente un médico muy observado o un educador o un especialista en Ayurveda muy observado para poder realmente asegurar que una persona es tridóxica de nacimiento. Y es por eso que muchos libros y muchos autores hablan poco de la constitución tridóxica. Es mucho más como una constitución combinada, como un pita vata es muy común en México, como un kapha pita es muy común en Estados Unidos, en Europa, como es muy común en algunas razas, ciertas combinaciones, pues por la combinación de nuestra raza de nacimiento, nuestro estilo de vida, nuestra forma de alimentarnos, y va dando tendencias en nuestra constitución. Y entonces hace que haya muchas características similares y constituciones combinadas, algunos de nacimiento y algunos porque entre nuestro estilo de vida y nuestra alimentación llevamos un pita vata o un pita kapha o un kapha vata. Entonces, bueno, en conclusión, siguiendo con el tema de la tridóxica, la constitución tridóxica es difícil, pero sí se da. Es posible que, en mi humilde opinión, es más posible que una constitución tridóxica sea actual, es decir, lo que llamamos Vikruti. Vikruti es tu constitución en el momento en que estás viviendo. Y mucha gente, con el afán de querer tener una mente equilibrada y un cuerpo sano en Ayurveda, llega en algunos casos a eso, que no se mantiene siempre. Recuerden que Ayurveda es como salir a la mar. Puede ser que haya días en las que te sientes tridóxico, pero también por tu constitución de Prakruti y por el estilo de vida, es posible que de repente tengas ciertas tendencias hacia Pitta o hacia Kapha. Es decir, de repente tengo mucha tendencia a dormir o de repente tengo mucha tendencia a querer hacer exagerado ejercicio o de repente tengo mucha tendencia a hablar. Ese es tu constitución, aunque tengas mucho de tridosha, ese es el que tienes que cuidar. Es la tendencia. Puede ser tu prakruti o puede ser el estilo de vida que te está llevando a ese vikruti. Entonces, claro, si tú vives en un ashram, en un lugar donde hay poco movimiento, en el campo, donde casi no vas a tener influencia externa, donde todo es sádvico, donde estás comiendo alimentos naturales, orgánicos, donde tienes el estímulo de la naturaleza nada más, donde el tiempo no te presiona, pues es muy probable que logres tener un equilibrio de tu dosha o una tendencia tridóxica. Eso es a lo que quiero llegar. Pero bueno, hablando de esto, porque se dan los casos y ha habido petición de estos temas, estoy empezando ya a tocar algunos temas que han sido solicitados. Para este tipo es importante que nosotros podamos entender que nuestros pensamientos y nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra alimentación y nuestro estilo de vida es lo que va a controlar la característica de esta característica tridóxica. Entonces, tridóxica tiene, aunque la mente pueda tener los tres elementos y de repente sienta temor y de repente sienta ira y de repente sienta apego, también de repente puede ser muy creativo, de repente puede ser muy profundo de pensamientos y de repente puede ser muy amoroso. Entonces ahí habla de que la constitución puede estar equilibrada en ambas partes y eso se puede dar también. Entonces, pues es mucha observación. Ayurveda requiere que nosotros observemos constantemente y que estemos siempre atentos de nosotros mismos. ¿Qué podemos sugerir? Bueno, para una persona tridóxica, la sugerencia es, si es su caso, y cree que tiene estas características y que la mente sí fluctúa de formas iguales en los pensamientos entre estas emociones, pues es observarse y tratar de mantener el equilibrio de las tres. Es decir, si yo soy tridóxico y de repente empiezo a tener más un pensamiento de miedo, entonces tengo que observar que Pitta está aumentando, que Vata está aumentando. Y lo mismo es con los alimentos. Independientemente de la constitución, aquí es, aunque yo sea tridóxico, es observar siempre la característica, por ejemplo, del alimento, ¿no? Es mucho más práctico poder identificar los alimentos en función de sus cualidades y saber cómo estas cualidades
pueden aumentar o disminuir nuestro dosha primario. Es decir, yo soy tridóxico, pero puedo tener una característica en ese momento de cierto dosha. Y entonces, o si yo tengo un dosha primario, que ya sé que soy vata, o pita, o kapha, entonces saber como cualidades, para que entonces eso no me afecte en qué lista de alimentos tengo que comer. A veces digo, es que no sé si debo de comer esto, o no debo de comerlo, o no llevo mi lista, o me voy de viaje y me estreso por eso. Entonces, para no estresarse mucho, vean las cualidades de los alimentos. Por ejemplo, recuerden ustedes que los alimentos que tienen cualidades frías, secas, ásperas, duras y ligeras, son alimentos que van a aumentar vata, ¿sí? Por ejemplo, si yo me tomo un licuado de avena y este licuado es con avena cruda, pues es un alimento seco, es un alimento áspero, es un alimento ligero, es un alimento frío, y lo que voy a hacer cuando yo me tomo este licuado de avena, pues es que voy a aumentar vata. Pero si yo me hago una avena cocida con ciertas especies, o simplemente la pongo a hervir, le pongo tantita leche, y entonces se convierte en un alimento untuoso, se convierte en un alimento pesado, oleoso, y entonces aumenta kapha. El mismo alimento, dependiendo la forma en que yo lo coma, va a aumentar o disminuir la constitución. Por ejemplo, recuerden que kapha, los alimentos untuosos, los alimentos pesados, los alimentos líquidos y los alimentos fríos elevan kapha. Entonces, en este caso, esa misma avena es untuosa y pesada. Entonces, yo lo que tengo que ver en el alimento, más que ponerme tan preocupado eso, es ver la característica que tiene el alimento. En el caso de pita, recuerden ustedes que los alimentos calientes, los que son fuertes, que sean muy grasosos o fritos y de repente ligeros, eso incrementa pita. Entonces, tenemos que observar, y para cuando estamos regresando a la alimentación tridóxica, entonces es observar cuál es la manera en lo que yo tengo. Pero, pues, de una u otra manera, para poder tener como mayor claridad para estos casos, si yo tengo, por ejemplo, una dificultad para determinar el Vikruti y tengo una dieta para reducirlo, lo que podemos hacer es buscar alimentos que tengan ciertas características, es decir, el alimento tridóxico o la persona tridosha, o si yo no sé qué constitución tengo claramente, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Básicamente lo que puedo hacer es consumir alimentos orgánicos siempre que sea posible. Es decir, tratar de que los alimentos sean lo más orgánico y natural, porque ya hablamos de ello en la dieta Raya, Sattva y Tamas. Y lo orgánico tiene las características de no ser manipulados, de no tener cierta estimulación del hombre, de los pensamientos, de las máquinas, de los químicos que van a generar un efecto en mi mente, en mi salud, ¿sí? En mi estabilidad física, mental y emocional. Porque cuando yo como demasiados alimentos condimentados o demasiados alimentos que tienen transgénicos o alimentos que tienen conservadores, yo ya estoy perjudicando mi salud. Entonces, lo más importante es consumir alimentos orgánicos siempre que sea posible y basar la dieta en los 4 grupos de alimentos, es decir, cereales, granos, verduras y frutas. Entonces, yo no sé qué constitución tengo, o yo dudo de cuál sea mi constitución, o yo me considero una constitución tridosha. Eso es lo que yo puedo hacer. ¿Cuál es la lista o los alimentos para equilibrar los 3 doshas? En este caso seguimos hablando de los tridoshas. Bueno, en el caso de los cereales, para los tridoshas lo mejor es el arroz basmati blanco, ¿sí? La quinoa, la cebada o el mijo. Eso quiere decir que estos alimentos equilibran los 3 doshas. Si yo tengo esa duda y yo quiero mantener ese equilibrio, estos son los mejores cereales que yo puedo comer. Las legumbres, básicamente el frijol mungo, ¿sí? Las lentejas rojas sería lo ideal. Entonces, una persona, sin importar su constitución, que toma el kicheri, que son arroz basmati, frijol mungo, ya está llevando una dieta equilibrada, sin importar cuál es su constitución. En el caso de la fruta, si yo no sé mi constitución o yo soy tridóxico, ¿qué frutas puedo comer? Bueno, puedo comer la manzana, pero cocida. Puedo comer pera, papaya, puedo comer pasas negras, mango, naranjas en cantidad moderada y comer siempre la fruta entera. Recuerden que la fruta es conveniente comerla y partirla al momento en que voy a comer. Partirla al momento, rebanarla al momento y comérmela.
No abrir la papaya y partirla en trozos y dejarla en el refrigerador para toda la semana. Pierde propiedades, se mantiene fría y nos hace más daño. Entonces, si yo voy a comer la fruta que sea, en ese momento la parto o la abro y la como. Y si no, no la manipulo hasta que la voy a comer. Eso es lo mejor desde el punto de vista sádvico del efecto en el acné, si está muy frío esa fruta congelada, o en el efecto postdigestivo. ¿Qué va a hacer en mí ese alimento? Y bueno, lo mismo en el caso de las verduras, las espinacas, el brócoli, los espárragos, las patatas dulces, zanahorias, las verduras de hoja verde, todo esto cocinado. ¿Sí? Hervir, hornear o saltear las verduras. ¿Por qué? Porque si lo comemos crudo y yo no sé mi constitución y yo como una zanahoria cruda, es seca, fría, áspera y dura. Y si yo como una zanahoria hervida, se vuelve suave y se vuelve dulce. Entonces es mucho más fácil equilibrar un alimento así que un alimento de constitución vata. ¿Qué otra situación hay que tomar en cuenta para los tridóxicos o para una persona que me dice, bueno, y entonces si lo toma de esas características se puede volver kapha? Recordemos y lo hemos dicho anteriormente que vata es el precursor de la mayor cantidad de enfermedades. Entonces, de un 100% de enfermedades, entre un 70, 60, 80 para algunos autores, van a originar las enfermedades, las produce vata. Entonces, siempre hay que cuidar porque la tendencia al desequilibrio en la mayoría de los seres humanos es vata. Por el estilo de vida, por la forma de hablar, por movernos, los colores que usamos, el tipo de alimento, etc. Entonces, si yo puedo escoger mi alimento, voy a escoger siempre mejor un alimento que caiga en la estabilidad y no en la inestabilidad. Es decir, en este caso la zanahoria dulce, suave y untuosa, que es una verdura hervida, ¿verdad? Que es una verdura salteada, horneada o al vapor, es mucho mejor que cruda. Sí, esto es la explicación de por qué se prefiere una verdura en esas características y no cruda. Claro que en cuanto a nutrientes y que en cuanto al valor del alimento, eso es muy bueno, ¿verdad? No estamos diciendo que no lo sea, no estamos hablando en su propiedad y en su valor nutricional, sino el efecto postdigestivo que tiene ese alimento en mi cuerpo, en mi digestión y en mi mente y en mi salud. Entonces, eso es un poco lo que es Ayurveda. Y bueno, en las ensaladas de preferencia, pues aquí sí es como un poquito importante si van a hacer ensaladas que sea fresca. Sí, que nunca sea algo que esté guardado en el refrigerador, preparado o guardado, de preferencia al momento fresca. Y se puede agregar siempre algún aderezo dependiendo de la característica en ese momento. Las especias, bueno, el jengibre fresco, la cúrcuma, son el cilantro, la semilla de comino, el regaliz, el hinojo. En el caso de las sales, siempre sal de roca con moderación. Los endulcorantes, siempre la miel, sin cocinar. Recuerden, la miel sin cocinar, el jarabe de acre, la panela. Las nueces, pues mejor las almendras blanqueadas, el coco sin azúcar, sésamo, semilla de calabaza. Y los aceites, el ghee, el aceite de sésamo, el aceite de oliva, de girasol. Y los panes sin levadura de preferencia, sin fermentar, tortilla de maíz, chapatis, y las infusiones calientes en las bebidas o bebidas de cereales. Mucha agua, pero siempre a temperatura ambiente. Entonces, son características generales para la constitución tridóxica. Son características que también podemos hacer si no tenemos bien cuál es nuestra constitución y no queremos elevar alguna. Y recordar que siempre Ayurveda es autoobservación. Observarnos, observarnos, observarnos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué parte del cuerpo me duele? Después, ¿qué emociones siento? ¿Cuáles son mis intenciones, mi forma de actuar? ¿De qué tono de voz hablo? ¿Con qué intensidad me muevo? Todo eso habla. Todo eso habla. ¿Cuáles son las arrugas que se manifiestan en mi cuerpo? ¿De qué color tengo mis ojos? Es decir, la parte blanca que le llamamos conjuntiva, está roja, está café. Mi lengua, ¿cómo amaneció hoy? ¿Cuánto ama tengo al despertar? ¿Cómo está mi piel? ¿Está seca, húmeda? ¿Estoy sudando, no estoy sudando? ¿Cuántas veces estoy evacuando? ¿Cómo huele? ¿Tengo olor mi sudor? ¿A qué está oliendo? ¿Mi aliento? Todo habla.
el cuerpo está diciéndoles todos los días, aquí estoy presente, hoy tengo esta constitución, hoy soy así, ¿y qué vas a hacer al respecto? Eso nos dice el cuerpo todos los días. Esto es Ayurveda Autosanación, mi nombre es Jesús Morales, muchas gracias, de corazón gracias y estamos en contacto.